lo hacen? Vamos a explorar esas creencias y descubrir qué es lo que las diferencia. Comencemos con la base, la Escritura Sagrada. El cristianismo se cimienta en la Biblia, un texto que se desarrolló a lo largo de siglos y que, aunque considerado la palabra de Dios, tiene una notable participación humana. Los cristianos creen que los textos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero escritos por hombres, lo que deja abierta la pregunta: ¿cuánto se ha interpretado o alterado a lo largo de los siglos? Por otro lado, el Islam se basa en el Corán, que según los musulmanes fue dictado de forma literal y directa por Alá a Mahoma, sin intervención humana. Un texto que no deja lugar a dudas ni interpretaciones personales. Esta diferencia en la fuente de autoridad es fundamental, ya que nos lleva a preguntarnos por qué una religión se siente cómoda con la interpretación humana y la otra no. Ambas religiones comparten una serie de figuras y eventos. Moisés, Abraham, Noé. Son personajes que aparecen en ambos textos. Sin embargo, las interpretaciones son muy diferentes. Tomemos a Jesús, por ejemplo. Para el cristianismo, Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, la única vía para la salvación. Pero para el Islam, Jesús es un profeta respetado, pero ni mucho menos divino. De hecho, según los musulmanes, no murió en la cruz, sino que Dios lo rescató. Entonces, si el sacrificio de Jesús en la cruz es el pilar del cristianismo, ¿qué significa la figura de Jesús para los musulmanes? Aquí ya hay una gran fisura. Si Jesús no muere y resucita para perdonar los pecados, ¿cómo se logra la salvación en el Islam? Porque si hablamos de la salvación, entramos en otro terreno resbaladizo. En el cristianismo, la salvación es un regalo gratuito de Dios, obtenido solo a través de la fe en Jesucristo. No importa cuántas buenas obras hagas, lo único que se requiere es creer. Es un concepto que hace preguntas. ¿Puede realmente alguien que vive de una manera moralmente irreprochable, pero sin fe, estar condenado solo por no haber creído? En el Islam, las cosas son diferentes. La salvación no se basa solo en la fe, sino en las buenas acciones y la obediencia a los mandamientos de Alá. Los musulmanes creen que el día del juicio, sus buenas y malas acciones serán sopesadas. Si el bien supera al mal, ganan el paraíso. Si no, pues, mejor suerte en la próxima. Aquí surge una nueva duda. ¿Puede una religión tan estricta ser tan flexible en la interpretación de la justicia divina? Si Alá es tan justo, ¿por qué hay tanta incertidumbre sobre el juicio final? Ambas religiones también cuentan con rituales importantes. Los cristianos celebran el bautismo, la comunión y otras ceremonias religiosas. Para ellos, la fe es el centro, y los ritos son solo expresiones externas de esa creencia. En el Islam, los 5 pilares son fundamentales: la fe, la oración diaria, la limosna, el ayuno en Ramadán y la peregrinación a la Meca. Aquí vemos una gran diferencia. El Islam no es solo un credo, sino un modo de vida estructurado, con reglas específicas que abarcan la vida cotidiana. Es como si el cristianismo dijera: cree y serás salvo. El Islam, en cambio, parece decir: cree, pero también haz esto, aquello y lo otro. ¿Por qué una religión se basa más en la fe y la otra en la acción? Y ahora un tema delicado: el concepto de pecado. En el cristianismo, el pecado original de Adán y Eva afectó a toda la humanidad, y solo a través del sacrificio de Jesús se puede redimir. Pero en el Islam no existe el concepto de pecado original. Cada persona es responsable de sus propios actos. Esto nos lleva a cuestionar la naturaleza del pecado en cada religión. ¿Es el pecado algo que se hereda de nuestros ancestros o es algo que construimos con nuestras propias decisiones? Otra gran diferencia radica en las festividades. Mientras que los cristianos celebran la Navidad, la Pascua y el Viernes Santo, el Islam tiene sus propios momentos sagrados: el Ramadán, Eid al-Fitr y Eid al-Adha. Los musulmanes no celebran el nacimiento de Jesús ni su resurrección, lo que demuestra una diferencia fundamental en la forma de ver a esa figura central. Si Jesús es el Mesías para los cristianos,
¿por qué no lo es para los musulmanes? Y no podemos olvidar las reglas dietéticas. Los cristianos en su mayoría comen lo que deseen, incluso carne de cerdo. En el Islam, la comida debe ser halal, y lo que no se considera apto es claramente prohibido. Aquí vemos cómo, en nombre de la pureza, el Islam tiene reglas mucho más estrictas que el cristianismo en cuanto a la vida cotidiana. ¿Es esto un reflejo de una espiritualidad más profunda o simplemente una forma de control social? Finalmente, las mujeres. En muchas ramas del cristianismo, las mujeres no pueden ser sacerdotes. Pero en algunas denominaciones evangélicas y protestantes, las mujeres tienen roles importantes como predicadoras, pastoras y líderes. En el Islam, la situación es más compleja. Las mujeres tienen ciertos derechos, pero también están sujetas a normas sociales muy restrictivas. ¿Es esto un resultado de una interpretación más literal del Corán? Y si sí, ¿es realmente justo equiparar estas reglas con la voluntad de Dios? A lo largo de esta discusión, nos hemos encontrado con más preguntas que respuestas. Quizás esa sea la lección. Las diferencias entre el cristianismo y el Islam no se deben solo a los dogmas, sino a cómo cada una de estas religiones ha sido moldeada por siglos de historia, cultura e interpretación. Si ambas religiones tienen tantos puntos en común, pero siguen siendo tan diferentes en aspectos cruciales, es posible que ambas estén de alguna manera equivocadas, o tal vez simplemente estén adaptadas a las realidades y necesidades de las sociedades que las siguen. Al final, tal vez la respuesta no sea cuál religión es más verdadera, sino cómo esas creencias nos impactan en la vida cotidiana. Porque, como siempre, las respuestas están más cerca de lo que creemos, o tal vez nunca las encontraremos. Déjame tus comentarios, quiero saber qué piensas. Hasta el próximo episodio, y recuerda, sigue cuestionando.